Aún me cuesta creer lo que acabo de ver, y aún más me cuesta el hecho de pensar que esto estuvo planeado como película. Mi nombre es John, desde siempre he sido fanático de las historias de fantasía, teniendo tanto videojuegos y películas de este género como libros y hasta cómics, pero no necesito decir que de todo este material mi franquicia favorita era la de la Tierra Media, y claro, El Señor de los Anillos era tanto mi saga de películas como mi serie de novelas favorita. Recuerdo cuando todo comenzó cuando vi La Comunidad del Anillo a mis 6 años. El universo, los personajes, todo eso me hicieron enamorarme de esta saga de fantasía. Con el tiempo coleccioné todas las películas y libros escritos por J.R.R. Tolkien, y pese a que algunas historias fueran buenas y otras no tanto, disfrutaba ver y leer todas esas legendarias aventuras. Incluso he escuchado que además de la reciente serie de Amazon Prime, se está preparando una película anime que contará la historia de Helm Mano Martillo, un personaje que existió en el universo de Tolkien y que, el guión, está supervisado al lado de Philippa Boyens, escritora de las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit. Y es justo en este punto donde quiero contar mi experiencia. Porque ya había existido esa idea de una película anime del Señor de los Anillos, incluso con Boyens en el guión de la misma, aunque sería muy diferente. Un día, estaba buscando en mi computadora algún servicio pirata donde pudiera ver alguna película interesante, dado que no cuento con el dinero suficiente para pagar por un servicio streaming, y tras tanto buscar hasta llegar a los últimos links, me encontré con uno que me llamó la atención. El logotipo era una serie de caracteres y símbolos inentendibles, así como las palabras escritas, únicamente una serie de símbolos puestos al azar sin poder entenderse qué decía. El sitio web incluso era de nula seguridad informática, por lo que temía que me diera algún malware que podría dañar la seguridad de mi computadora. Estaba a punto de salir, cuando vi un video anime, de excelente calidad, que como portada antes de reproducir tenía a quien yo reconocí como a Saruman, el mago malvado del Señor de los Anillos, por lo que, ahora más interesado que preocupado, cliqué en el botón de play del video. Para mi sorpresa, el video duraba 1 hora con 25 minutos, y comenzó con una descripción que decía lo siguiente. En 2007, años después del éxito de la trilogía del Señor de los Anillos, se comentó antes de la preproducción de la trilogía del Hobbit, la idea de una película de anime antológica que abarcaría toda la trilogía, dado el buen recibimiento que hubo con Animatrix, spin-off de la famosa trilogía Matrix, y que en ese entonces comenzamos a experimentar con Batman, el caballero de Ciudad Gótica que conectaba con la trilogía de Christopher Nolan. La idea era contar los relatos de varios personajes alejados de los protagonistas y su perspectiva de los eventos ocurridos en las 3 películas. Estos personajes en gran parte serían los secundarios y algunos inventados, teniendo a Philippa Boyens, incluso a Fran Walsh y al mismísimo Peter Jackson en el guión de esos 9 cortometrajes. Se invitaron a varios directores expertos en el anime, la mayoría ya habían trabajado para las 2 antologías antes mencionadas, para que estos con su libertad creativa pudieran llevar a buen puerto los 9 cortos, y se planeó lanzar esta película en formato casero en 2011, año en que se cumplirían los 10 años de la primera película de la saga. Desgraciadamente, los ejecutivos de Warner no le dieron el visto bueno a la cinta, dada la clasificación que se pensaba otorgar, la cual era completamente R, por las escenas violentas, imágenes perturbadoras y momentos de crudeza impactante. Es verdad que con Animatrix y el Caballero de Ciudad Gótica hubo estos temas, pero para los ejecutivos, la violencia de esta película había sido excedida. Temiendo los peores resultados en ventas y las críticas de los fans de Tolkien, así como el hecho de transformar a la película en NC-17, cancelaron el proyecto a fines de 2008. Pese a la cancelación, los animadores y directores de los estudios anime encargados, entre ellos Madhouse, Studio 4C y Production, la terminaron en secreto, dando como resultado esta antología anime de los personajes del Señor de los Anillos, y aunque para el mundo entero es desconocida esta película, en Japón ha sido encontrada, y para 2010, un fanático, el cual está en el anonimato, se encargó de lanzar en pirata la película, con idioma japonés y subtitulada al inglés, y compartiendo la película en diversos sitios de la Deep Web para que nadie sepa quién la mandó. Se recomienda discreción por parte del espectador. En ese momento me emocioné mucho, por ver aquel Lost Media desconocido, pero pronto me arrepentiría. Entonces comenzaría la película, con el logotipo de Warner Premiere y New Line Cinema, para mostrar el título. The Lord of the Rings in Other Points of View, o El Señor de los Anillos en otros puntos de vista, para pronto mostrar el primer corto. Se titulaba Son of Númenor o Hijo de Númenor.
contaba la historia de Isildur, en una narración hecha por Galadriel, la cual contaba su origen en el viejo Númenor, hasta la invasión a Valinor y la destrucción de Númenor donde su hermano, su padre y él sobrevivieron. Se habló también de cómo llegaron mediante los navíos a la Tierra Media, donde conocen a los elfos Gil-galad y Elrond, quienes les hablan de Sauron, el Anillo Único y los pueblos que resistieron, entre ellos los elfos, formando la última alianza entre elfos y hombres, y realizándose la batalla en Dagorlad, es decir la batalla al comienzo de la Comunidad del Anillo, la cual para mi sorpresa resultó ser una calca de la escena de la película, visto desde la perspectiva de Isildur, mostrando escenas como él cortando la mano de Sauron, quedándose con el anillo y negándose a destruirlo ante los ojos de Elrond. Una transición pasa y se muestra la formación de Gondor, desde la ciudad de Minas Ithil hasta la famosa Minas Tirith, con Isildur plantando un fruto que pronto sería el árbol blanco de la ciudad de Reyes, notado en ese momento que las marcas que tenía el anillo se desvanecían, solo decía que era precioso, con una mirada obsesionada. Se mostró la ocasión donde cabalgaba con sus hombres, hasta que los orcos los emboscan, asesinando a varios de los hombres de Isildur, siendo él el único superviviente, poniéndose el anillo, haciéndose invisible y nadando en el lago, donde el anillo se separa de él y deja de ser invisible, y aunque intenta agarrar al anillo, curiosamente al intentar tomarlo se vio la sonrisa diabólica de Sauron, y sintió los flechazos de los orcos que terminaron por asesinarlo y, finalizó con Galadriel diciendo que el anillo permaneció 2500 años con un paradero desconocido hasta la tercera edad. Un excelente corto a mi criterio, había sido fiel a la historia de Isildur y algunos pequeños detalles mencionados en el libro, aunque no había pasado nada fuera de serie por el momento, estaba decidido a ver los otros. Menudo error el que cometí. El segundo segmento sería titulado Concerning Hobbits o sobre Hobbits, el cual trataba sobre un hobbit del cual no se dice su nombre, que vivía apaciblemente con su esposa en la comarca, incluso fueron al cumpleaños 111 de Bilbo y quedaron impresionados por cómo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. El hobbit era casi de la misma edad de Bilbo y conocía de Gandalf preguntándole si él también había notado a Bilbo raro los últimos días, respondiéndole que sí, incluso habló con Frodo aunque este desconocía por completo lo que Bilbo tramaba, por lo que sin más el hobbit y su esposa deciden irse a su casa. Pasaron 3 meses después de la fiesta de Bilbo, el cual nuevamente se fue, creyendo incluso haber visto a Gandalf, el hobbit saldría para saludarlo, pero no lo encontraría. Entonces, el jinete negro Nazgûl montado en su caballo se detendría sobre él y le diría lo siguiente. Comarca. Bolsón. Pese a la apariencia aterradora, el hobbit no perdió la compostura y le dijo. ¿Qué es lo que quiere con los Bolsón? ¿Es acaso usted un hombre de Bril? El jinete sacaría lentamente su espada y repetiría. Comarca, Bolsón, y pese a que el hobbit retrocedió al verlo hacer eso, continuó amenazándolo, mientras su esposa le decía que se alejara de él. Señor, si no me dice qué es lo que quiere con los Bolsón, va a tener que vérselas conmigo. Enseguida y sin límites de censura o cortes, el jinete decapitó al bondadoso hobbit, sangre salía de su cabeza, descendió del caballo y fue por su esposa, quien estaba gritando y llorando por la muerte de su esposo, y comenzó a apuñalarla repetidas veces, lanzando después el cadáver junto al de su esposo, para que en ese momento, el caballo negro comenzara a pisotearlos hasta dejar un charco de sangre, vísceras y huesos rotos, mientras se veía al Nazgûl y su caballo irse de la escena. Quedé muy triste e impactado por el corto que acababa de ver, pues el nivel de la violencia ni siquiera se acaparaba al de la trilogía. Sé que El Señor de los Anillos tenía ocasiones viscerales, pero esta visceralidad era peor, era una violencia tan gráfica y gore que realmente me dejó helado. Salí por un rato del ordenador para calmarme y pensé en continuar viendo la película, si no la terminaba de ver la curiosidad me mataría por saber qué pasó, por lo que continué viendo. Llego al tercer corto conocido como Traitor o Traidor, que mostraba a Saruman, se narraban sus orígenes de su salida de Valinor, hasta su llegada a la Tierra Media en los Puertos Blancos, acompañado por Gandalf, Radagast y los misteriosos magos azules. Hablaba de cómo de entre todos ellos era más amigo de Gandalf, la formación con el Concilio Blanco de Elrond y Galadriel, su llegada a Isengard y cómo se quedó con la Torre de Orthanc. Además de ello se mostró cómo conoció a Théoden y su padre el rey de Rohan quien le permitió quedarse en Isengard.
Isengard. Lo que más me sorprendió fue que salieron dos escenas de las películas del Hobbit durante el metraje, la aparición de Saruman en Rivendell, como se vio en un viaje inesperado, y donde él y los demás miembros del Concilio Blanco salvan a Gandalf en Dol Guldur, en la batalla de los 5 ejércitos, donde en esta última se mostró a Saruman interesado en el poder de Sauron, así como que se mantendría alejado de los Istar y del Concilio Blanco, dado que Sauron, llegando a volverse un aliado de Sauron. Posteriormente consiguió el Palantir de los orcos, quienes le confirmaron sobre el despertar del anillo y de que cierta criatura confirmó el nombre del ladrón, viendo incluso a Gandalf llegar a Isengard, ordenando a sus orcos que se oculten, con la escena siendo la misma, pero con segmentos, desde su charla con Gandalf, su pelea y cómo lo hizo prisionero. Después, haría que los orcos construyeran la fortaleza de Isengard y llamaría a Grima lengua de serpiente, con la cual le dice que se la dé al rey Theoden para poseerlo. Afortunadamente este corto no tuvo ningún elemento violento, por lo que supuse que los demás cortos serían igual, pero estaba equivocado, pues lo peor aún no llegaba. El cuarto se titulaba We Will Wait to Be So Alone o Lloraremos por estar tan solos, el cual mostraba como los orcos llevaban un saco negro que se movía como demente y gritaba hasta Baradur. Ahí sacarían a Gollum, quien comenzaría a decir cosas sin sentido intentando escapar, pero los orcos le preguntarían en dónde está el anillo. Los orcos comenzarían a torturar a Gollum al ver que este no cooperaba. Las torturas sí que fueron horribles para el pobre Gollum, pues los orcos lo quemaban y cortaban con las espadas recién forjadas, ataban sus piernas y brazos para jalarlos y le echaban agua hirviendo para quemarlo, hasta que finalmente Gollum revela la famosa frase de Comarca, Bolsón. Esto ocurre hasta que sin más, lo lanzan a un río y lo dejan ir. Gollum se iría de ahí llorando mientras comenzaría a lo lejos a tomar forma el ojo de Sauron, primero como un pequeño torbellino de viento hasta convertirse en fuego y de ahí salir el ojo maligno. Al huir llegaría a ver a lo lejos a la comunidad, entre ellos Frodo con el anillo, siguiéndolos en secreto hasta Moría, donde Gandalf ya está enterado de que los ha seguido. Incluso se mostró un plano de punto de vista donde veía de Gandalf y Frodo hablando de él. Al verlo acompañado este se iría sin más. Incluso mostraron una escena extendida donde ve a lo lejos a Aragorn y Boromir, quedándose en Emyn Muilis siguiendo a Frodo y Sam escondido mientras veía cómo iban a Mordor. Llega entonces la escena de las dos torres, la cual sobra decir que fue igual a como en la película su secuencia, desde cómo es puesto en la espada y la pared por Frodo, hasta decirles que puede llevarlos a Mordor, jurándolo por el precioso y siendo liberado, mientras Gollum los guiaba, desvariaba y decía sandeces, en donde una de ellas mencionó que Frodo le recordaba a Digol, su viejo primo y amigo, cosa que lo dejó callado por un momento, pero deja de hablar cuando Sam le insiste de mal modo que camine y les diga dónde es. El quinto corto se llamaba The Ent Story, o la historia del Ent, en cual contaba la historia de un Ent, es decir esos seres árboles gigantes que se hacían amigos de los hobbits, que era muy amigo de Bárbol y especialmente de Saruman. De hecho él fue su primer amigo al llegar a Isengard, donde él le ayudó a construir la torre con su fuerza, siendo muy amigos, y visitándolo al bosque constantemente, hasta que en un punto dejaron de verse, pues Saruman pasaba mucho tiempo en la torre, haciendo quién sabe qué cosa. Los años pasan y el Ent ve a lo lejos a Gandalf, y viendo incluso como Saruman lo recibía, estaba muy feliz de verlo de vuelta, pero no quería entrometerse en la conversación ya que sonaba muy seria. Los dos magos entraron y el Ent esperó hasta que la presencia de un inmenso ejército de Uruk-hai llegaba a Isengard lo hizo huir, hasta que vio cómo comenzaban a destruir a los árboles amigos suyos. Esto lo molestó mucho y los atacó, sin importarle que Bárbol le dijera que no estuviera con los humanos interactuando. El Ent venció a algunos de los Uruk por su fuerza, pero los crueles monstruos le clavaron hachas, espadas y lo cortaban, haciendo que, en lugar de expulsar sangre, sacara savia de su cuerpo, una escena realmente triste por los violentos golpes y llantos que el Ent soltaba con cada golpe o cicatriz que le daban. Hasta que alguien gritó que era suficiente, era Saruman y para este punto ya veía venir lo peor. Saruman, ¿has venido a salvarme?, le dijo el Ent alegre de verlo. No necesito salvar a un estúpido árbol parlante, de hecho, vine a hacer el trabajo que estos patéticos Uruk no pueden hacer. Y dicho esto, Saruman empleó su bastón y quemó al pobre Ent vivo. Fue horrible ver cómo la piel de madera del Ent se descomponía por el fuego y al pobre llorar y gritar mientras era quemado vivo hasta que cayó. Saruman sin emociones ni arrepentimiento solo dijo: saquen a esta basura de mi vista, y una vez dicho esto, los Uruk lanzaron al árbol muerto.
El sexto cortometraje era de Eomer, el sobrino de Théoden, y se titulaba Heir of Rohan, o heredero de Rohan, comenzando con el joven siendo expulsado de Rohan por su tío poseído por Saruman y Grima, así como lo que estuvo haciendo siendo el capitán de los Rohirrim, incluso mostrando escenas que salían en las dos torres, desde el ataque con los Uruk donde se salvaron Merry y Pippin, hasta su encuentro con Aragorn, Legolas y Gimli. Mostró también cómo estuvieron cerca de Gondor, mientras vieron una escena que, fue para mí lo peor jamás visto, pues un pequeño grupo de Uruk, quienes eran los que iban marchando al abismo de Helm atacaban a una mujer humana, uno de ellos la tomaba con brusquedad, arrancándole la ropa, dejándola desnuda y entonces abuso de ella. No me podía creer que vergas acababa de ver, y me preguntaba qué chingados pensaba Peter Jackson con esta escena. Eomer enloquece y junto a los jinetes de Rohan atacan a los Uruk de una manera sanguinaria. Fue una escena muy macabra donde los caballos de los jinetes pisaron y golpearon a los Uruk, aplastándolos y dejando a ver una pila de tripas, órganos y sesos por todas partes. Eomer salvaría a la mujer y la dejaría ir, pero lo que les angustia es que los demás Uruk habían partido hasta que Gandalf apareció en escena, diciéndoles que deben ir a la batalla del abismo de Helm y que Eomer necesitaría más brazos, por lo que liderándolos cabalgan hacia la pelea. Con la escena de la violación no había podido más, sentía que tenía que quitar esta porquería de cinta, pero no pude, causando un error en la página y tuve que resignarme a ver qué sucedería después. Solo esperaba que los últimos cortometrajes no fueran tan violentos. Qué estúpido fui al pensar en eso. El antepenúltimo segmento se titulaba Steward of Gondor, o Senescal de Gondor, el cual me dio la pista que el personaje que lo protagonizaba era Denethor, padre de Faramir y Boromir, con una escena de la versión extendida donde el cadáver de Boromir llegaba hasta Minas Tirith y ahí el desconsolado Senescal caería y lloraba por la muerte de su primogénito, recordando cómo se ofreció a ir al concilio de Elrond en Rivendell con tal de que Faramir no fuese al concilio. Fue una escena muy dolorosa y deprimente, pues el Senescal había perdido a su hijo y el actor se quebró de tal modo que me hizo llorar. Aunque poco me duró el sentimiento de pena que sentí por él, porque comenzó a regañar a Faramir, diciéndole que por culpa suya y de su inutilidad Boromir ahora estaba muerto, ofendiéndolo e hiriéndolo diciéndole que siempre será un debilucho. Sin más Faramir sale del lugar, dejando a su padre solo y con el roto cuerno de Boromir en sus manos. Se revela que el Senescal pasó días encerrado solo deprimido por la muerte de su hijo, y que rechazaba cada que alguien entrara, incluso le gritó horriblemente a un caballero que le dijo que la ciudad de Osgiliath había sido tomada por Sauron y que Faramir estaba haciéndose cargo. Lo que siguió fue una secuencia donde imaginaba ver a su hijo de vuelta con él para darse cuenta que solo lo imaginaba, hasta que ese mismo día, Gandalf y Pippin llegarían con él, Denethor solo los observaba y justo al hacerlo, se intercalaba con una imagen suya cayendo desde lo alto de Minas Tirith. El penúltimo corto me sorprendió bastante, titulado The Man Who Defended Minas Tirith, o El hombre que defendió Minas Tirith, y era protagonizado por Beregond. Si no eres tan metido en los libros como yo, Beregond era un personaje del libro, el cual era un soldado amable y bondadoso, quien se hizo amigo de Pippin y tenía un hijo llamado Vergil, y después de la Guerra del Anillo, partió de Gondor, pero se quedaría como su ayudante del rey. Aunque su historia fue completamente diferente. Se exploraron todos los detalles que conocía y se mencionaron en el libro, como el hecho de que peleó junto a Pippin y tenía un hijo, incluso intentó advertir a Faramir que no fuera a reclamar Osgiliath, y que pensaba que Denethor era un completo idiota como dirigente de Gondor, así como recuperó la esperanza al ver a Gandalf diciéndole que se preparara, pero demostró en general su desempeño en combate durante el asedio a Minas Tirith, siendo uno de los soldados cabecilla y peleando contra varios orcos. Todo iba bien por aquí, hasta que de pronto un troll lo golpeó. Beregond estaban teniendo problemas y varios de sus compañeros habían sido asesinados por el troll, pero Beregond al recordar a su hijo peleó. Había derribado al troll, pero este lo dejó muy malherido, por lo que un ejército de orcos iba por él, los orcos lo derribaron e hicieron algo inimaginable. Comenzaron a desmembrar el cuerpo de Beregond, cortándole las piernas y los brazos, abriendo su estómago mientras se comían sus tripas y pisando lo que quedaba de su cuerpo, mientras reían como maniáticos destrozando el cuerpo del hombre quien defendió Minas Tirith. Aunque ya todo iba a acabar, pensé, el error de la página no se iba por lo que desconecté la computadora. El último segmento se llamaba A Dark End, o un final oscuro, el cual no se trataba de algún personaje en específico, sino que era una especie de qué hubiera pasado si Frodo no destruía el anillo en el Monte del Destino. Y este fue el peor de todos los cortometrajes de la película.
Comenzó con Frodo diciendo que el anillo era suyo, despareciendo al ponérselo y Sam grita desesperadamente, mientras el ojo de Sauron mira la entrada y las bestias aladas se dirigían ahí. Lo tétrico empezó cuando Frodo, en medio de la invisibilidad, arrojó a Sam y a Gollum, quien estaba a punto de golpearlo a la lava. Al caer, el hobbit y la criatura ardieron en las llamas, mientras gritaban y lloraban hasta desaparecer en la lava. Y Frodo reapareció sonriendo maquiavélicamente mientras miraba el anillo, aunque poco hizo, pues las bestias aladas lo tomaron y lo asesinaron, arrancando su carne y devorando lo que quedaba de Frodo, mientras llevaban el anillo al ojo. Entonces, las llamas de lo que consistía el ojo de Sauron, se movieron y materializaron al mismísimo Sauron con su armadura, quien descendió al campo de batalla, donde los demás miembros de la comunidad miraban con incredulidad. Con cada paso que daba Sauron, la tierra temblaba y el suelo de roca se desmoronaba, hasta que llegó al campo de batalla. Primero asesinó a los hobbits Merry y Pippin estrangulándolos con ambas manos, lanzándolos al suelo al verlos muertos, después al enano Gimli, a quien le rompió el cuello, enseguida asesinó a Legolas clavándole la espada de un troll en el pecho, y al final a Eomer, a quien le rompió la espalda. Solo quedaban Aragorn y Gandalf, quienes se dieron cuenta que la misión fracasó por completo, pues Sauron ahora tenía en sus manos el anillo de poder. Gandalf y Sauron tuvieron una épica pelea con ambos teniendo empate, y Aragorn intentaría cortarle nuevamente la mano a Sauron para destruirlo, pero Sauron había asesinado a Gandalf y enseguida mató también a Aragorn, con una espada que se materializó. Los decapitó a ambos. Una vez esto hubiera pasado, se mostró un montaje de Sauron liderando a los orcos y a todos los ejércitos malignos, mientras oprimían a los pueblos de la Tierra Media, desde los elfos, los hombres, los enanos y al final a los hobbits. La Tierra Media entera ahora era de Sauron. Violaciones, opresión, esclavitud, matanzas, canibalismo, todo eso se vio en una Tierra Media ahora convertida en un infierno donde solo había fuego y sufrimiento. Se mostró incluso a Gandalf, quien había despertado en otro plano de la realidad, más específicamente el más allá, y ahí vio a Ilúvatar, el creador de todo el mundo de la Tierra Media. Él le explica de Gandalf que todo ha caído, mostrándole una horrible visión de cómo quedó la Tierra Media y cómo ahora Sauron regia con la opresión y el poder. El pobre mago no hizo más que llorar y lamentarse mientras decía: "Perdóname, Frodo, no debí hacerte cargar con este peso tú solo". Una vez Gandalf dijo eso, la pantalla se oscureció con el doloroso llanto de Gandalf. Asesinatos, canibalismo, abuso. Todo eso y más contuvo esta película, y justo antes de desmoronarme, vi los créditos. Estuve atento a los créditos para saber a quién contactar sobre esta película, pero ¡pum!, mi computadora comenzó a sacar chispas, y se dio un horrible cortocircuito en mi casa, que me dejó sin luz en mi casa por una semana. Intenté llevar mi computadora a repararla, pero el daño que ocasionó ese archivo fue tan grande que me dijeron que no tenía ninguna posibilidad de reparación, por lo que la mandé a la basura. Al día de hoy sigo buscando al responsable de esto. Aún recuerdo el link de la página, pero ya no he vuelto a acceder, más que nada porque no quiero repetir otro incidente de cortocircuito como le pasó a la computadora. En cuanto a mí y a lo que pasó después de ver aquella antología anime del Señor de los Anillos, tuve muchas pesadillas relacionadas con algunos de los segmentos, más específicamente las que incluían las violaciones y las matanzas. El trauma que me dejó esa película afectó mi vida en muchos aspectos. He tenido alucinaciones sobre monstruos y demonios, no he comido bien, no he dormido en todo este tiempo por las pesadillas que me atormentan, incluso he ido con el psicólogo, que me comentó que tenía un grave caso esquizofrénico. Esto ya tiene un año. Todo lo relacionado con el Señor de los Anillos y la Tierra Media ha salido de mi casa, y en ese lapso de tiempo, mi salud física y psicológica están en el suelo. No he salido a la calle en mucho tiempo por mis ataques psicóticos, me noto más delgado y maloliente, y tengo miedo de estas pesadillas y alucinaciones que no me dejan solo. Sé que no tiene caso hacer una búsqueda por el mundo con tal de encontrar al responsable de este metraje, ni contactando con las casas de animación encontraré una respuesta, por lo que no tengo otra opción más que acabar con mi vida. Por fin mi sufrimiento habrá acabado.